Bueno, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, vieron cuando uno le toca preparar la palabra, la verdad que es difícil porque entra lo que uno sabe, lo que uno quiere compartir y lo que en realidad Dios quiere hablar. Bueno, yo quería compartir una cosa y Dios me lo cambió. Así que bueno, yo creo que como me habló a mí a través de, mientras estaba preparando la palabra, creo que nos va a hablar a todos. Creo que es una palabra que viene también para fortalecernos a todos, ¿sí? Para hacernos crecer un poco. Si quieren buscar en Hebreos 11, del 1 al 7. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, y en su casa para salvarse. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todo el capítulo 11 habla de los distintos héroes de la fe, ¿sí? Podría decirse. Porque habla de todos, habla de David, de Noé, de Moisés, de toda la gente que fue transponiéndose a la fe, creyendo en Dios y creyendo lo que Dios le decía. Sí, así que después, si quieren, léanlo todo el capítulo completo, porque es hermoso saber cuántos, ¿sí? Como hablaba Mariela en la última predicación, ¿sí? ¿Cuántos fueron primeros? ¿Cuántos ya pasaron por esa senda? ¿Sí? Y nos abrieron camino para nosotros. Lo que nos tiene que quedar bien en claro, ¿qué es la fe? ¿Sí? La fe es la certeza de que en el primer versículo está, la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Nosotros muchas veces creemos sin ver. ¿Sí? En la Biblia dice que bienaventurados son los que creen y no vieron. ¿Sí? En la época de Jesús, todos los discípulos, todos los seguidores pudieron ver a Jesús, pudieron ver sus milagros y por eso creían, porque podían ver. Pero nosotros no vemos, ¿sí? Nosotros creemos por fe. Tenemos esa esperanza en Él, ¿sí? De que vamos a ver algún día y que vamos a ver ahora en nuestra vida un montón de cosas que nos hacen ver y nos hacen crecer en la fe. Hablando con Fiamma, yo quería enseñarles, ¿sí? Vamos a ir primero, les voy a leer un versículo, en Romanos 12:3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Y esto es lo que yo le quería explicar. Todos, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros invitamos a Jesús a vivir a nuestra vida, ¿sí? Dios nos da a todos, por medio del Espíritu Santo, una medida de fe. ¿Sí? Así que nosotros
todos tenemos la misma medida de fe. Dios ya nos dio a cada uno una medida de fe. Hoy hablando con Fiamma, yo les quería explicar esto de una manera práctica y Fiamma me dice, es como un teléfono, como la batería del teléfono. ¿Vieron que la batería del teléfono, a cuánto llega cuando la cargamos? Al 100%. Si es como mi teléfono, yo lo cargo al 20 y lo uso, al 20 y lo uso, ¿sí? Vieron que muchas veces, bueno, esa yo creo que por ahí es un ejemplo práctico de la medida de fe. Muchas veces nosotros cargamos a 20 y usamos y quedamos sin nada, ¿sí? Y Dios acá nos da, ahora vamos a leer un montón de versículos que nos ayuda y nos enseña a cómo tener esa medida de fe al 100%, ¿sí? Ya las circunstancias de la vida nos hacen que nuestra medida de fe vaya bajando, ¿sí? Por nuestra propia voluntad, nuestra medida de fe siempre estaría, creo que la mía por lo menos del 50 para abajo, ¿sí? Pero Dios nos da recursos, ¿sí? Y nos da palabra para que nosotros podamos siempre tener ese nivel de fe del 100%, esa medida de fe, ¿sí? Vieron que a veces uno mismo ve predicadores que oran por gente que está enferma y se sanan, ¿sí? Eso es el poder de Dios, pero nosotros no podemos saber si es por la fe del predicador que esa persona se sanó o es por la fe de la gente, ¿sí? Porque Dios dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a la montaña que se mueva y se va a mover, ¿sí? Y yo quiero llegar a esa medida de fe. Yo quiero poder decir, mis hijos van a servir al Señor, mi casa va a ser una casa que va a servir al Señor y voy a obedecer en todo, ¿sí? Pero para decir eso tengo que tener fe. Primeramente tengo que haber creído, tengo que tener fe. Y vamos a ir buscando a ver cómo podemos nosotros mismos ir creciendo en este nivel de la fe. Estamos todos, vamos a hacer cuenta que estamos todos a nivel 0 ahora. ¿Sí? Estamos todos a nivel 0. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, cómo Dios nos ayuda a poder crecer en la fe. La fe es un regalo. La fe no es algo que yo lo gané porque me lo merecía, porque yo soy más buena, porque yo nací en una iglesia cristiana, en la casa cristiana, o porque yo vine después de los 40, entonces, bueno, Dios tiene que tener misericordia por mí y me merezco que me dé. No, la fe es un regalo dado por Dios por misericordia nada más, ¿sí? Buscamos en Romanos, ahí nomás de donde estábamos, Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Acá tenemos algo súper importante, ¿sí? ¿Cómo podemos ir haciendo crecer nuestra medida de fe? Escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios, buscando, ¿sí? Escudriñar la palabra de Dios, pudiendo hacer estudios bíblicos, ¿sí? Tenemos un montón de maneras donde podemos escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Pero no nos llevemos por lo que dice otra persona. Si nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios, nosotros siempre vamos a analizar lo que dice otra persona. ¿Sí? Si ustedes todos conocen la palabra de Dios, hoy ustedes van a ir a su casa y van a analizar lo que yo dije. Y está bien, ¿sí? Está correcto. No para juzgar si el otro se equivocó o no, sino para escuchar lo que realmente Dios nos quiere decir a nosotros, ¿sí? Lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, ¿sí? Todos crecemos en distintas medidas, todos tenemos distintos puntos de crecimiento, ¿sí? Pero Dios acá nos da la pauta a todos iguales, que si nosotros buscamos, nosotros vamos a subir esa medida de fe, ¿sí? Entonces, el primer punto sería buscar, oír la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen promesas del Señor? Una, a ver, ¿quién me dice una? Cualquiera. Bien. Quien quiera. Bien.
Bien, muy bien. Vieron que nosotros conocemos la palabra de Dios. Y muchas veces a nosotros, ¿qué nos pasa? Estamos sordos. Vieron que muchas veces nos pasa que conocemos la palabra de Dios, sabemos dónde está la esperanza en Él y muchas veces estamos de Él a renegar y renegar y renegar. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nos venga un pensamiento que no es del Señor, la podemos refutar conociendo la palabra de Dios. Por eso es importante leer y conocer la palabra de Dios. No leerla como una historia, no leerla como un cuento, leerla como que es la palabra viva de Dios. Y eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos levanta, lo que nos hace crecer la fe. En Hebreos 11:6, esta no nos va a gustar mucho tampoco, pero bueno, recién la leímos. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Por eso es importante buscar al Señor, por eso es importante conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, ¿qué pasa? Conocemos la obra redentora de Él en nosotros, Él ¿lo podemos amar? Sí, ¿no es cierto? Si nosotros conocemos a nuestro Dios, nos va a ser fácil amarlo. Ahora, si nosotros conocemos a Dios de oída, a mí me pasó cuando el otro día hablábamos con Emma, cuando falleció mi papá, por ejemplo, yo hice un quiebre terrible en mi vida espiritual. ¿Sí? Yo me enojé mucho con Dios, ¿sí? Pero me di cuenta, después de un año que estuve así enojada con Dios, me di cuenta que en realidad yo no conocía a Dios. Yo me di cuenta que me faltaba, yo lo había oído de oídas. Trabajaba en la escuela dominical, trabajaba en el grupo Alabanza, éramos líderes en la iglesia, ¿sí? Y sin embargo yo lo había oído de oídas, ¿sí? ¿Vieron cuando uno dice, me dijeron que tal persona hizo tal cosa? Bueno, yo a Dios lo conocía de esa manera. Cuando Dios quebrantó mi corazón, ahí yo pude aprender a conocer a Dios desde otro lugar, ¿sí? Ahí yo aprendí a conocer a Dios. Por eso cuando nosotros conocemos a Dios, es fácil agradarlo, ¿sí? Y como dice acá la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. Yo puedo tener toda la voluntad de agradar a Dios, pero si yo no tengo fe y no creo en Dios, no lo puedo agradar, ¿sí? Siempre estoy quedándome en otro nivel, ¿sí? Quedándome abajo. Otro punto más en Romanos 15:13. Hoy lo voy a pasear un poco con la Biblia. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Acá nos está diciendo que Dios nos llena de gozo, de alegría y de esperanza. Por eso es importante llenar esa medida de fe, ¿sí? Porque podemos tener situaciones que nos llevan, ¿sí?, a un pozo, ¿sí?, a una depresión, a una tristeza. Pero cuando nosotros realmente nuestra confianza, nuestra esperanza está en Jesús, podemos llegar a tener tristeza, podemos estar angustiados, pero siempre nosotros vamos a confiar en el Señor. Por eso es importante la fe, por eso es importante tener fe, porque si no, cualquier problema lo que nos va a hacer, nos va a meter en un pozo y no vamos a poder salir. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros tenemos circunstancias que por ahí no sé, murió un familiar, no nos alcanza para pagar, estamos por perder la casa, un montón de situaciones terribles que podemos llegar a tener.
Pero cuando tenemos esperanza en Él, las cosas se ven distintas. ¿Por qué durante muchísimo tiempo se dijo que la iglesia evangélica era la iglesia de los locos? ¿Alguien sabe por qué? Porque siempre estaban contentos. ¿Vieron como los locos, los que tienen algún problema, que están siempre contentos? Uno no sabe por qué, pero siempre es como que están contentos. ¿Por qué? Porque no tienen problema. ¿Sí? Porque no ven el problema. Mucho tiempo a la iglesia evangélica se dijo que era la iglesia de los locos. ¿Por qué? Porque parecía que nadie tenía problemas en la iglesia. Estaban todos felices. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. A que la gente nos vea y que diga, con todo lo que le pasa, ¿esta persona está contenta? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Dios. Nuestra fe está puesta en otro lugar. Nuestra fe no está puesta en los ojos, en lo que nosotros vemos acá. Nuestra mirada está puesta arriba. Si nosotros vemos las cosas de otra manera. Pero ¿cuándo lo podemos ver? Cuando nuestra medida de fe va creciendo. Mientras tanto, la circunstancia es la que nos está siempre aplastando, ¿sí? Por eso es importante crecer. La fe es la que nos hace vivir con gozo y con alegría. ¿Sí? No importa si por ahí uno tiene la cara, hay gente que son más serios. Es otra cosa, ¿sí? Es la alegría y el gozo que nosotros tenemos dentro nuestro. Y eso nos hace hablar también de otra manera. Eso nos hace hablar, por ejemplo, con todo este tema de la pandemia que todos hemos estado... ¿Cuántos se han quejado de la pandemia? Todos nos hemos quejado de la pandemia. ¿Cuánto hemos hablado con otra persona enojados con el tema de la pandemia? De las restricciones y de todo. Bueno, ¿y nosotros le hemos sido de bendición para esa persona que por ahí estuvo escuchando? No, para nada. Entonces, cuando nosotros podemos ver que la pandemia Dios la mandó porque Él es soberano y algo nos quiere enseñar o nos está preparando para algo, nosotros podemos hablar con otra persona y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de la pandemia, pero yo sé que Dios tiene un propósito con todo esto que está pasando. ¿Sí? Eso es tener fe y esperanza en Dios. Eso es tener fe y esperanza en Dios. En 1 de Juan 5, esto es hermoso. Del 1 al 4 dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todos los que estamos acá, ¿sí? Todos los que estamos acá, ¿todos creemos en Jesús? No me contesta. ¿Sí? ¿Todos creemos en Jesús? Todos sabemos que nosotros fuimos engendrados por Él, no por nuestra mamá y nuestro papá, sino que nosotros fuimos creación de Dios. Bueno, esta palabra es para ustedes, para mí y para ustedes. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Nosotros somos vencedores en Cristo. Y nosotros tenemos que vivir como hijos vencedores en Cristo. ¿Cuándo podemos ver esto? Cuando nuestra medida de fe va creciendo. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Pero tenemos que tener en claro que somos hijos de Dios que vencemos al mundo. Vencemos todos los argumentos cuando nuestros hijos, por ejemplo, no quieren venir a la iglesia. ¿Sí? Cuando nuestros hijos y el diablo nos dice, uy, este no va a querer venir más. Uy, si no viene más, uy, ¿qué?
Nosotros vencemos todos los argumentos del diablo, ¿sí? Los vencemos cuando tenemos fe en Él. Cuando nosotros creemos en Dios, todos los argumentos que vengan, que no son de Dios, nosotros los podemos vencer en fe. ¿Sí? Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que nada de lo que el diablo nos quiera hacer llegar a nuestra cabeza, ¿sí? Nosotros lo hagamos carne, como que, ay, el diablo tiene razón. Nunca voy a poder salir de acá, nunca voy a terminar mi casa, nunca voy a poder salir de este trabajo, nunca voy a poder avanzar en nada. Nunca mi marido va a venir a la iglesia, nunca se va a poner las pilas en algo. No, nosotros tenemos que orar como hijos en fe, en Dios, confiando en Él, pero con fe, ¿sí? Y venciendo todos los argumentos del diablo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, por eso es importante conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nos viene un pensamiento así, nosotros tenemos con qué remacharle al diablo, ¿sí? En Santiago 1, del 6 al 7. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Ese es el versículo. ¿Sí? Pidamos con fe. Pidamos con fe. Como padres, pidamos con fe para orar por nuestra familia. Como madres, pidamos con fe para orar por nuestros hijos. Como líderes, pidamos con fe cuando tenemos alguno de nuestros discípulos o de nuestros alumnos, de donde sea, que son difíciles, que vemos que no va ni para atrás ni para adelante. Y a veces nos encontramos nosotros como cristianos diciendo, este no tiene cura. Este no, ¿qué va a ir a la casa bíblica? No, no va a ir nada, vas a ver que no va a ir nada, vas a ver que se va a volver a los 2 meses. Este mejor que no venga más al grupo, porque viste que hace un desastre en el grupo, siempre me hace lío. ¿Qué clase de cristianos somos cuando hablamos así? ¿Sí? Tenemos que orar. Es más, esas personas las que nosotros dudamos de que realmente Dios pueda obrar en ellos, es por las personas que más tenemos que poner las rodillas y orar. En el grupo de mujeres de los martes, nosotros estamos orando por todos los jóvenes que están alejados de Dios. ¿Y saben por qué oramos? Pues nosotros sabemos que Dios los va a traer. Nosotros tenemos fe de que Dios los va a traer porque por eso oramos con fe. ¿Saben para qué oramos también? Para que Dios nos prepare a nosotros, que prepare nuestro corazón. Así es orar con fe. Orando por el otro, pero también preparando nuestro corazón de madres y de padres para recibir a todos esos chicos que se han alejado del Señor, que han entrado en un montón de algunos de droga, de alcohol, algunos se han alejado de Dios porque estaban cansados, no querían venir más, pero oremos con fe y preparémonos, ¿sí? Preparémonos, porque esa gente es la que necesita nuestra oración y nuestra intercesión, ¿sí? Oremos sin dudar, creyendo en todas las promesas que el Señor nos dejó acá en la Biblia, ¿sí? Oremos creyendo en eso. Si no, no tiene sentido, son palabras huecas que salen de nuestra boca. Pero cuando nosotros oramos con fe, Dios cumple. Dios cumple. ¿Cuántas veces han orado por fe y el Señor respondió a sus oraciones? ¿A cuántos les pasó? Que han orado y el Señor respondió. Sigamos orando por lo que nos falta, por lo que queremos. ¿Sí? Si está siempre en los planes del Señor, el Señor nos va a responder. O por sí o por no, pero el Señor nos va a responder. ¿Sí? Otra cosa práctica, ¿sí? Es, vamos a leer en Marcos 2. Esta es una historia, pero creo que nos va a ayudar a muchos a darnos cuenta también el compromiso que tenemos como cristianos, ¿sí? Marcos 2,
del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum y después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Acá está contando de que Jesús llegó a Capernaum y entró a una casa a predicar. Pero imagínense que Jesús estuviera acá. No entran. Estaríamos todos amontonados, no entraría nadie más. Bueno, eso pasó. Todos querían ver a Jesús y todos querían escuchar a Jesús. ¿Sí? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Sí? Por 4 personas estaba cargado. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y nosotros a veces por ahí decimos, tengo que ir a buscar a mi amiga que quiere venir a la iglesia. No, pero hace mucho frío. No, mejor no la voy a buscar. Estos se le subieron al techo, rompieron el techo, y por el techo, antes los paralíticos no tenían silla de ruedas, estaban en como en una cama, ¿sí? Entonces lo tenían que bajar, y lo bajaron. Y miren lo que dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dice, al ver Jesús la fe del paralítico, ¿dice eso en la Biblia? No, dice Jesús, al ver la fe de ellos, de los amigos de los que le habían bajado, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y el Señor lo sanó. Entonces, miren lo importante que es nuestra fe para los demás. Miren cómo la fe de los amigos del paralítico, su fe, hicieron que Jesús lo sanara. Entonces, miren si nuestra fe no es importante para el que nosotros tenemos al lado. ¿Sí? Rodearnos de gente de fe, rodearnos de gente que nosotros podemos aprender. ¿Sí? Rodearnos de nuestros líderes, tener como a los pastores, ¿sí? A los líderes de la iglesia como consejeros. ¿Sí? Rodearnos de gente de fe, de gente que nos puede ayudar. ¿Sí? ¿Cuántas veces les ha pasado por ahí que han tenido amigos que en vez de ayudarlos y decir, bueno, vamos a orar por este problema, te dicen, no, porque sí, tenés razón, y porque esto, y porque el otro, y no, viste como te dijo, no, busquemos gente que nos desafíen a crecer espiritualmente. A veces no es fácil, ¿eh? A veces no es fácil, a veces nuestros amigos también nos dan, ¿sí? Si nos aman y quieren que nosotros crezcamos en la fe, nos ayudan a crecer y nos dicen las cosas que Dios también les dice que nos tienen que decir. Pero así nosotros podemos crecer. Nosotros podemos crecer cuando estamos al lado de gente que nos ayudan a crecer. ¿Para qué? Para que nosotros ayudemos a crecer al que tenemos al lado, al que viene nuevo. Nosotros tenemos fe de que Dios va a hacer un mover terrible en la iglesia y que va a venir un montón de gente. Y si nosotros no tenemos la medida de fe que corresponde, ¿vamos a contagiar fe al otro que viene con un montón de problemas? No, nos vamos a poner a llorar con el otro. Pero nosotros debemos contagiar la fe. Por eso es importante rodearnos como este paralítico. No dice acá si él tenía fe o no tenía fe, pero sus amigos sí tenían fe de que Jesús lo iba a sanar. Y Dios dice, en la Biblia, dice que Jesús lo sanó por la fe de ellos. Entonces, rodearnos de gente que nos desafíen a crecer espiritualmente. ¿Sí? A mí me ayudó un montón rodearme de gente que me ayudan a crecer espiritualmente. Y que a veces cuando me tienen que decir, ¿sabes qué, Sole? Eso es carne. ¿No es cierto? Eso es carne. Y yo me quedo como, ¿pero qué es eso? Mi amiga. Pero sí, cuando yo me pongo a analizar, me doy cuenta de que tiene razón. De que por ahí en alguna situación me dice, eso es carne. Si ella no quisiera, esa persona no quisiera que yo creciera espiritualmente, me diría, bueno, no pasa nada.
Y eso no nos desafía a crecer, no nos hace crecer. Y siempre vamos a quedar en un nivel que no vamos a poder ayudar al otro, al que tenemos al lado, a nuestros propios hijos, nuestros propios sobrinos, a nuestra familia, ¿sí? Nosotros debemos tener ese nivel de fe para ayudar al otro. Y el último, Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Si nosotros todos los días nos levantamos, acá habla de la armadura, ¿sí? Todos los días nos levantamos y nos armamos como soldados en Cristo y agarramos el escudo de la fe, nosotros vamos a poder, era lo que hablaba hace un ratito, vamos a poder trabar todos los dardos del enemigo en contra de nuestra familia, en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra vida. Pero tenemos que armarnos nosotros. Como hijos de Dios nos da todas las herramientas el Señor para que nosotros nos podamos armar en contra de todas las acechanzas del diablo, ¿sí? Armémonos con Él. Vivamos en fe. Vivamos siempre teniendo presente las promesas del Señor, buscando llegar a esa medida de fe siempre del 100%. Cuando vemos que estamos bajando, que hay algo que nos está sacando la esperanza, la confianza en el Señor, busquemos del Señor, arrodillémonos y digamos, a mí me pasa muchas veces, Señor, con esto no puedo. No puedo. Hacete cargo vos y el Señor nos rescata, el Señor nos llena. Busquemos del Señor. La única manera de poder crecer es buscando al Señor. Anhelemos más de Dios. Dejemos de vivir para nosotros, busquemos otra dimensión, ¿sí? Busquemos siempre las cosas de arriba, porque las de la tierra pasan, pero las cosas de arriba nunca pasan, ¿sí? El Señor nos está esperando. El Señor nos está esperando. Y cuando terminaba la palabra me venía la palabra de volver al primer amor, ¿sí? Así tengamos que volver al primer amor 10 veces al mes, 100 veces al mes. Volvamos al primer amor. Volvamos a buscar del Señor, a anhelar estar con Él. Es lo único que nos va a sacar de todas las situaciones difíciles que nosotros tenemos. Preparémonos, porque nunca sabemos cuándo Dios va a permitir que nos zarandeen, cuándo Dios va a permitir el quebranto en nuestro corazón. Debemos estar preparados. No sabemos para qué. Pero si nosotros estamos preparados, Dios dice, Banji está preparada, la voy a utilizar como soldado. Pablo está preparado, lo voy a utilizar. Pero si nosotros no nos preparamos, el Señor va a decir, bueno, me voy a otro lado, voy a buscar otro lado porque acá no hay ninguno. Preparémonos, porque el Señor nos necesita, ¿sí? El Señor nos necesita. Busquemos el primer amor, busquemos, como decía esta última canción, busquemos siempre mirar para arriba, ¿sí? Nuestras manos, nosotros no podemos hacer nada con nuestras manos si el Señor no nos sostiene. ¿Sí? Busquemos del Señor. Que el Señor nos bendiga.